Muy buenas tardes a todos, muy buenos días a los colegas que nos acompañáis desde el otro lado del charco. Soy Cristina Sánchez, vicedecana de investigación de la Facultad de Ciencias Biológicas de la Universidad Complutense de Madrid, y os doy la más cordial bienvenida a la primera charla del ciclo La biología en los medios del curso 2021-2022. Estamos muy ilusionados con esta nueva etapa que comenzamos hoy, en la que vamos a tener unos magníficos compañeros de viaje. Por un lado, la Fundación General de la UCM, que ya estuvo con nosotros en las dos ediciones anteriores de este ciclo, y por otro, el Colegio Oficial de Biólogos de la Comunidad de Madrid, que se ha unido a esta aventura y al cual agradecemos muy sinceramente su ayuda. Bien, vamos a arrancar este curso con deberes pendientes del curso pasado. Supongo que muchos de vosotros recordáis que a primeros de marzo saltó la noticia de que se habían encontrado evidencias de que los neandertales hablaban. Detrás de esta noticia había un estudio publicado en la prestigiosa revista Nature, Ecology and Evolution, liderado por un grupo español. Concretamente, el trabajo describía la reconstrucción por primera vez del sistema de audición de los neandertales y concluía que tenían las mismas capacidades auditivas relacionadas con el lenguaje que nuestra especie, lo que supone la primera prueba paleontológica sólida, no solo de que también tenían lenguaje, sino de forma más general del uso del lenguaje fuera de nuestra propia especie. Como os decía, este trabajo había sido liderado por un grupo español y dentro de este por nuestra invitada de hoy, Mercedes Conde Valverde. Mercedes estudió biología en la Universidad de Alcalá y tras completar sus estudios de licenciatura cursó un máster en antropología física en el programa interuniversitario de las Universidades Complutense, Autónoma de Madrid y de Alcalá. Se doctoró en evolución humana por esta última universidad hace muy poquito, en 2020. De hecho, nos estaba comentando ahora que la pandemia le pilló justo un día antes de la defensa de la que iba a ser su tesis y tuvo que posponerla. Y bueno, es además en la actualidad investigadora de la Cátedra de Otoacústica Evolutiva y Paleoantropología de HM Hospitales y la Universidad de Alcalá y profesora asociada del Departamento de Ciencias de la Vida de la Universidad de Alcalá. Es además, desde 2011, miembro del equipo investigador de Atapuerca. Bienvenida, Mercedes, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Es un lujo para nosotros comenzar este curso contigo y cuando quieras tienes la palabra. Adelante. Gracias. En primer lugar, quiero dar las gracias a la Facultad de Biología de la Universidad Complutense de Madrid y en especial a ti, Cristina, por la invitación a participar en este ciclo de conferencias online que tenéis montado, que creo que es muy interesante. Entonces, voy a compartiros la presentación que he preparado. Bueno, pues lo primero, ¿qué es esto de la bioacústica? Vale, pues la bioacústica es una disciplina de la ciencia que lo que estudia es la producción, la transmisión por el medio y la detección de los sonidos por parte de los animales. Y lo pone en relación con la sociobiología y con la supervivencia de las especies que estudies en ese momento. Así que podríamos decir que la bioacústica lo que estudia realmente son procesos de comunicación en animales. Y desde la Cátedra de Otoacústica Evolutiva, de la que yo soy investigadora ahora mismo, lo que nos interesa en concreto es los sistemas de comunicación de especies del pasado. Así que vamos a empezar por ver qué elementos hay en un sistema de comunicación. Este esquema que tenéis aquí fue publicado en 1948 por Shannon, que es el padre de la teoría matemática de la comunicación. En este esquema lo que hizo fue poner todos esos elementos que participan en un sistema de comunicación general. Entonces, en todos ellos lo primero que tenemos es una fuente de información que si lo ponemos en el caso concreto de una charla como la que yo estoy dando ahora mismo, esa fuente de información sería mi mente. Mi mente os quiere transmitir una idea. Para hacerlo, a través de un transmisor, que son las vías aéreas superiores, produce un mensaje en forma de sonidos. Esos sonidos van a viajar por un medio. En este caso, bueno, en una charla presencial, el medio sería el aire, hasta que llega a un receptor. Este receptor es el oído interno y de ahí pasaría a vuestra mente, que es el destinatario final. Entonces, como la mente no fosiliza, aunque luego veréis que el comportamiento sí puede fosilizar y se puede estudiar, la mente no lo hace,
en la paleontología podríamos estudiar el transmisor o el receptor. Y nosotros lo que estudiamos en concreto es el receptor. ¿Cómo se puede hacer esto? Pues para empezar tenemos que saber cómo oyen las especies actuales. ¿Cómo se hacen los estudios de audición en especies actuales? Pues se hacen mediante audiogramas. Seguramente a todos vosotros o a la mayor parte os han hecho un audiograma en algún momento de vuestra vida. Por ejemplo, cuando os vais a hacer el carnet de conducir. ¿Qué es lo que está haciendo la persona que está al otro lado y que nos ha dado unos cascos muy amablemente? Pues lo que hace es que en un sonido concreto empieza a aumentar el volumen hasta que nosotros lo oímos y en ese momento apretamos un botón. En el siguiente sonido que quiera estudiar va a hacer lo mismo, va a ir aumentando el sonido, el volumen, hasta que lo oigamos y apretemos el botón. Y así con todas las frecuencias que quiera estudiar. Al final, todos estos puntos que ha obtenido se unen y lo que obtendríamos es una curva umbral del patrón auditivo de esta especie o de esta persona que estuviésemos estudiando. Esto que veis aquí es el patrón común de audición de la mayor parte de los mamíferos. Los expertos lo llaman patrón en forma de V, donde como veis hay un mínimo, pero que realmente lo que representa este mínimo es un máximo de sensibilidad, es un sonido que necesitamos muy poca intensidad, muy poco volumen para detectar. Este caso no es que yo me haya inventado el ejemplo, sino que es el audiograma de un elefante indio. Fue publicado en los años 80 en la revista Nature y como os podéis imaginar fue bastante impactante en su momento, ya no solo por el patrón, sino porque el método para conseguir que un elefante indio le dé a un botoncito cuando oye un sonido es muy complejo. Perdón. Si le preguntáis a cualquier biólogo, yo soy bióloga, ¿no? ¿Por qué los animales oyen unos de una manera y otros de otra? La mayor parte de los biólogos os va a decir lo mismo. Bueno, es una adaptación a algo en concreto. Pues puede ser a oír a los depredadores o en el ambiente en el que viven o cualquier cosa que se nos pueda ocurrir. Pero no siempre es así. En este caso os he puesto una gráfica de otro artículo que hicieron los mismos investigadores que en el caso del elefante indio, en el que miraban el tamaño corporal, en este caso lo tenéis aquí en el eje de las X, medido como distancia entre las orejas, como medida de tamaño corporal, porque al menos yo no conozco ningún animal que tenga las orejas muy juntas y sea de tamaño corporal muy grande, o al revés, las orejas muy separadas y el tamaño corporal muy pequeño. Y luego lo relacionaban con un parámetro de bioacústica que se llama mejor frecuencia audible a 60 decibelios. ¿Qué es lo que encontraron? Bueno, pues que los animales pequeños, como podrían ser los ratones o los hámsters, oyen muy bien a frecuencias muy altas. Esas frecuencias muy altas son frecuencias muy agudas. En cambio, los animales muy grandes, como podría ser un elefante, oyen muy bien a frecuencias bajas, que son los graves. Esto que acabo de decir, o sea, un animal grande oye bien a frecuencias graves y un animal pequeño oye bien a frecuencias agudas, es algo que, aunque no os lo creáis, tenemos muy interiorizado. No tanto en la audición, pero sí en la emisión de sonido. Porque si estáis delante de una puerta y oís un ladrido de un perro muy grave, automáticamente pensamos que es un perro muy grande. Si por el contrario lo que oímos es un ladrido muy agudo, decimos, pues detrás hay un chihuahua, por ejemplo, un perro muy pequeño. Y nos hace muchísima gracia cuando abrimos la puerta y lo que aparece al otro lado no corresponde con el ladrido que hemos oído. O sea que es algo que tenemos interiorizado. Como todo en la biología, sí que hay excepciones. Y aunque la mayor parte de los mamíferos, su patrón auditivo tiene que ver con su tamaño corporal, hay animales como por ejemplo las ratas topo, que serían estas que están aquí, que tienen el tamaño corporal de un hámster, pero por el contrario oyen frecuencias que le tocarían por tamaño corporal a un elefante. ¿Qué es lo que les ha pasado a las ratas topo? Las ratas topo no tienen un patrón auditivo que corresponde a su tamaño corporal. Y es en este caso en el que sí que podemos buscar una explicación adaptativa. Las ratas topo viven en un medio que es bajo suelo, en el que las frecuencias agudas, las que deberían oír por tamaño corporal, se extinguen muy rápido. No viajan mucha distancia. Pero en cambio las graves se transmiten muy bien en el medio en el que viven las ratas topo. Así que en el caso de las ratas topo,
y su supervivencia, les ha venido muy bien adaptar su audición a oír en frecuencias más graves de lo que les toca. Entonces, desde el campo de la bioacústica o de la audición, si queréis, cuando ves el patrón auditivo de un animal, si oye o tiene el patrón auditivo que le toca por tamaño corporal, no habría que buscar otra explicación. Es una cuestión estructural y te toca lo que te toca. Pero si por el contrario tienes un patrón auditivo que no corresponde a tu tamaño corporal, es en ese momento cuando sí que podemos buscar explicaciones alternativas, adaptaciones. Vamos a ver cómo es la audición en los primates. Todos los antropoideos tienen el mismo patrón auditivo. Yo aquí os he puesto 3 curvas de audición de especies diferentes. Y como veis, en todas ellas el patrón es igual. Como veis, también no es el mismo patrón que he dicho que tenían la mayor parte de los mamíferos en forma de V. En este caso, el patrón auditivo tiene forma de W. Tienen un máximo de sensibilidad, todos ellos, en torno a 1 kHz y otro máximo de sensibilidad en 8 kHz. Y en las frecuencias intermedias tienen una pérdida de sensibilidad. Esta pérdida de sensibilidad no quiere decir que los primates no oigan, en estas frecuencias, sino que oyen un poco peor. Claro, en el caso de los primates, que vemos que desde los pequeños saimiri a los chimpancés tienen todos el mismo patrón auditivo, no se puede explicar por tamaño corporal. Entonces, ¿qué es lo que les ha podido pasar? Pues en este caso se puede relacionar con el medio en el que viven también. Uy, no sé por qué no me sale la gráfica. Bueno, os lo explico. Aquí había una gráfica, os lo voy a explicar con esto, donde había los mismos ejes que aquí, ¿vale? Entonces, lo que se veía era el patrón, el ruido ambiental que hay en el bosque. ¿Qué es lo que se ve en el bosque? Pues que en frecuencias bajas el ruido ambiental es muy alto, hay muchísimo ruido. En parte es porque muchas aves y muchos insectos emiten en esas frecuencias. Así que aquí habría muchísimo ruido ambiental. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que según vamos avanzando vamos aumentando las frecuencias, el ruido ambiental empieza a caer aquí. Y el mínimo de ruido ambiental está en 1 kHz. Luego aumentaría un poquito el ruido ambiental y volvería a haber un mínimo de ruido ambiental en 8 kHz. O sea que cuadra, creedme que si pudieseis ver la gráfica, creedme que el ruido ambiental que hay en el bosque, donde viven todas estas especies de primates que yo os he puesto aquí, es muy bajo en 1 kHz. Eso hace que, bueno, ¿por qué los primates han podido utilizar este hueco sonoro, si me permitís, nicho acústico que no utiliza ningún otro animal del medio en el que viven? Bueno, pues al haber ese bajo ruido, ellos lo utilizan para comunicarse oralmente. Si además mirásemos las vocalizaciones que tienen estos primates, todas ellas están en 1 kHz. Son vocalizaciones que utilizan a larga distancia para comunicarse entre ellos y son las más útiles para su supervivencia, porque les permite agruparse, por ejemplo, si lo necesitan o cuando encuentran comida, también ir a un sitio en concreto. Entonces, sería algo así como que los primates han utilizado ese nicho acústico que nadie utiliza para comunicarse dentro de la propia especie. Faltaría un primate por ver cómo es su patrón auditivo, que seríamos nosotros, y es la línea que os he puesto de color azul. Nuestra especie tiene un patrón auditivo que ya no es el de la mayoría de los mamíferos, pero tampoco el de la mayor parte de los primates, porque nuestra forma es en forma de U. Tenemos un máximo de sensibilidad, o oímos muy bien, en 1 kHz, pero en las frecuencias intermedias, donde el resto de primates perdían sensibilidad, oían un poquito peor, en nuestro caso es una sensibilidad muy ampliada y, bueno, una sensibilidad mayor que la que tendrían el resto de primates. En esta zona en la que oímos nosotros muy bien, nos parecerá extraño que coincida con el rango de frecuencias en el que emitimos todos los sonidos del habla humano. Me voy a quedar ahora solo con las curvas de audición de los chimpancés y de los humanos modernos para que las comparemos. Yo he dicho que los chimpancés tienen un máximo de sensibilidad en 1 kHz, pero bueno, si no me pongo tan exquisita,
podríamos decir que este es el rango de audición en el que un chimpancé oye muy bien. Si lo comparamos con nuestra especie, podríamos decir que este es el rango de audición en el que oímos muy bien. ¿Qué es la primera diferencia que vemos entre uno y otro? Bueno, pues que en nuestra especie parece que este rango de sonidos que oímos muy bien se ha adelantado hacia frecuencias un poco más altas. Pero además, si os fijáis, este rango de sonidos que oímos muy bien los humanos es más amplio que el de los chimpancés. Esto veréis más adelante que se puede medir. Ahora creedme que es más amplio. ¿Para qué puede servir el ampliar el rango de sonidos que tú oyes muy bien en comparación con un chimpancé? Bueno, pues vamos a hacer un juego con luces de colores. ¿Por qué con luces de colores? Porque no dejamos de ser primates y a todos nos es mucho más sencillo entender colores que si yo digo 1 kilohercio o 2 kilohercios. ¿Qué es eso? Pero colores sí, es muy fácil. Verde o azul, todos sabemos lo que es. Entonces, imaginaros que todavía sois niños y tenéis un compañero, un amigo que vive en la casa de enfrente. Y estáis todo el día juntos, pero no podéis parar de comunicaros y de hablar y de contaros cosas. Pero ahí llega la noche y claro, vuestros padres os hacen iros a casa y ya no os dejan llamaros por teléfono, ni coger el WhatsApp, ni el ordenador, ni nada. Pero queréis contaros muchas cosas. ¿Qué es lo que hacéis? Oye, sois niños muy listos, así que os vais y os compráis 2 papeles de colores, un azul, uno verde y una linterna. Y os inventáis un sistema para comunicaros. Cada una de estas señales de colores pues podría ser una palabra, por ejemplo. Entonces, señales muy buenas o palabras muy buenas, que es una palabra, una señal. ¿Por qué son muy buenas? Porque tardo muy poco en emitir. Tardo muy poco en percibirlas, pero además la tasa de error es nula. O es azul o es verde. Ay, pero solo tengo 2 palabras y necesito contarme muchas cosas. Bueno, pues lo que hacéis es cogéis y con 2 señales hacéis una palabra. En este caso, son un poquito peor que las palabras anteriores porque tardáis el doble en emitir, el doble en percibir y además la tasa de error ya empieza a aumentar un poco. Ay, ¿me ha dicho azul-verde o era verde-azul? Ya tengo que estar un poquito concentrada. Tampoco parece que me vayan a salir muchas palabras, así que tendría que pasar a palabras de 3 señales. Estas ya tardo el triple en emitir, el triple en percibir y la tasa de error ya es más alta. Luego ya tendría que pasar, si quiero poder comunicarme más, a palabras de 4 señales o incluso de 5 señales. ¿Cuántas palabras me saldrían con este sistema de comunicación? Bueno, de estas que hemos dicho, buenas, buenísimas, me saldrían 2 palabras. De las que tengo 2 señales para una palabra, ya tendría 4 palabras. De las que tengo 3 señales para una palabra, serían solo 8 palabras, de las de 4 señales, 16 palabras y de las de 5 señales, 32 palabras. No parece un sistema de comunicación muy eficiente. O sea, tengo que empezar a hacer palabras de muchas señales, palabras muy largas para poder comunicarme con mi compañero y aún así no parece que vaya muy bien. Si lo pensáis, esto es el código Morse. ¿Sirve para comunicarse el código Morse? Sí, evidentemente sirve para comunicarse, pero al final necesitas señales o símbolos tan largos para hacer una sola letra que no es nada eficiente. Entonces, si no puedo mejorar mi sistema de comunicación combinando solo 2 señales, como hemos dicho que somos muy listos, nos vamos a comprar un tercer papel. Ahora, de las palabras buenas, buenísimas, de las de una palabra es solo una señal, ya tengo 3 palabras. Podéis pensar, no parecen muchas, bueno, es un 50% más de lo que yo tenía antes. De las que todavía estaba muy bien, 2 señales para una palabra, ya tendría 9 palabras, que es más de las que tenía antes cuando utilizaba 3 señales para una palabra. De las de 3 señales ya tendría 27 palabras, de las de 4 señales ya subiría a 81 palabras y de las de 5 señales a 243 palabras. Así que solo aumentando en una señal mi sistema de comunicación he hecho que sea mucho más eficiente para comunicarme. Y ya si nos compramos un cuarto folio de colores, hemos ampliado muchísimo o hemos disparado el sistema de comunicación, lo hemos hecho muchísimo más eficiente. Fijaros, de las de una señal, una palabra, que eran las mejores de todas, ya tengo 4 palabras, que es el doble de lo que tenía al principio. De las de 2 señales, tengo 16 palabras. De las de 3 señales, 64.
de las de 4 señales 256 palabras y de las de 5 señales ya tengo 1024 palabras. Así que cuando amplío mi sistema de comunicación y le introduzco una señal más, hago que sea más eficiente. Para poder utilizar este sistema de comunicación, necesito ser capaz de emitir y de percibir en un rango, en este caso, de colores concreto. Así que en el caso de tener solo 2 señales, necesito ser capaz de emitir y percibir en ese rango de colores, que va a ser un rango más pequeño que cuando utilizo 3 señales para comunicarme. Y a la vez es más pequeño que cuando utilizo 4 señales para comunicarme. Este rango de colores, o si queréis lo vamos a cambiar a sonidos, este rango de frecuencias del sonido que yo necesito ser capaz de emitir y de percibir para comunicarme con mi compañero, es lo que se llama ancho de banda. Todos también tenemos intuitivamente que un ancho de banda del móvil más grande, un ancho de banda de 5G, es mejor que un ancho de banda de 3G del móvil. ¿Por qué? Porque nos permite transmitir más información. Así que si volvemos a los audiogramas que teníamos de los chimpancés y de los humanos, en nuestro caso, en nuestra especie, este aumento del rango de frecuencias a las que oímos bien, o vamos a decirlo técnicamente, este aumento del ancho de banda de la audición sirve para que podamos utilizar muchos más sonidos diferentes a la hora de comunicarnos dentro de nuestra especie de los sonidos que puede utilizar un chimpancé. Como yo os acabo de decir, el ancho de banda que necesito ser capaz de emitir y de producir para la comunicación puede ser pequeño o grande. Pero ¿cómo va a ser el sistema o el ancho de banda del sistema de comunicación oral total? Bueno, pues si tenemos una producción de ancho de banda pequeño, que he puesto solo 2 lucecitas, y el ancho de banda de la percepción también es pequeño, con 2 lucecitas, tendríamos un ancho de banda del sistema de comunicación pequeño. Cuando somos capaces de producir muchos más sonidos y de percibir muchos más sonidos, el ancho de banda del sistema de comunicación es de ancho de banda grande. Pero ¿qué es lo que puede pasar si yo soy capaz de producir pocos sonidos, aunque mi compañero es capaz de percibir muchos? O al revés, yo soy capaz de producir muchos, pero mi compañero solo puede percibir unos pocos. Bueno, pues que en un caso, por mucho que tú puedas percibir un sonido, si el otro no lo emite, no te va a servir para la comunicación, y por mucho que tú lo produzcas, si el otro no lo percibe, tampoco va a servir para la comunicación. En estos 2 casos, el ancho de banda del sistema de comunicación sería de ancho de banda pequeño, porque está delimitado por el menor ancho de banda en cada uno de los casos, ya sea de la producción o de la percepción. Así que vamos a rellenar una tabla como esta. Nosotros, los humanos, tenemos un lenguaje, entiéndase por lenguaje una comunicación oral muy compleja. Y sabemos que nuestro ancho de banda de la producción es muy grande, utilizamos muchísimos sonidos diferentes para comunicarnos, y el ancho de banda de la percepción, ya lo habéis visto por los audiogramas, es de un ancho de banda grande también. ¿Qué es lo que ocurre en los simios? No tienen un lenguaje. Evidentemente se comunican oralmente, pero su sistema de comunicación oral no es tan complejo como el nuestro. Y ya hemos visto con los audiogramas que el ancho de banda de la percepción de los primates en general es de ancho de banda pequeño. Pero ¿cómo es el ancho de banda de la producción de los simios, de los chimpancés, por ejemplo? Hasta hace poco tiempo se pensaba que los chimpancés no podían hablar como nosotros porque sus vías aéreas superiores no podían producir el mismo rango de sonidos que nosotros. En los últimos años, como veis no son artículos de hace tanto, son solo 5 años, se publicaron 2 artículos en el que con modelizaciones pudieron comprobar que los macacos, que están evolutivamente mucho más alejados de nosotros que los chimpancés, ya tendrían las vías aéreas superiores preparadas para producir el mismo rango de sonidos que nosotros. Si no lo hacen, en parte es porque sus capacidades cognitivas no se lo permiten, pero teóricamente sí tienen la anatomía necesaria para hacerlo. Así que podríamos decir que el ancho de banda de la producción de los macacos o de los simios es de ancho de banda, al menos teórico, grande. Lo que pasa es que como su percepción o su ancho de banda de la percepción es pequeño, el ancho de banda de su sistema de comunicación va a ser pequeño. ¿Qué es lo que yo quería representar aquí? Bueno, pues como lo que vamos a ver es en fósiles que están emparentados con nosotros, si asumimos que los macacos, bueno, si se ha demostrado que los macacos podrían haber producido el mismo rango de sonidos que nosotros y por tanto los chimpancés también,
podemos asumir que todos los fósiles humanos de nuestro linaje también habrían tenido, al menos teóricamente, la capacidad de producir el mismo rango de sonidos. Así que para conocer el ancho de banda del sistema de comunicación de especies del pasado, con que estudiemos solo el ancho de banda de la percepción, podemos saber cómo habría sido su sistema de comunicación. Así que podemos pasar a estudiar cómo sería la audición en las especies del pasado. ¿Cómo se puede hacer esto? Bueno, pues el oído, aunque anatómicamente tiene 3 partes, es lo que nos han explicado siempre desde pequeños, funcionalmente tiene 2. En primer lugar, estaría el oído interno, que es el que en su interior tiene el órgano de Corti. Ese órgano de Corti es el sensor real de la audición, es el órgano que oye de verdad. Como es un tejido blando, desafortunadamente no fosiliza y no se podría estudiar, pero el resto de estructuras del oído externo y del oído medio, fosilizan todas ellas. Son huesos y los tejidos blandos que no fosilizan sí que dejan marca en el hueso donde se inserta. Y por el fenómeno físico de la resonancia, cuando las frecuencias que hay en el exterior atraviesan el oído externo y medio de cualquier mamífero, se produce un filtrado acústico. Este filtrado acústico hace que unas frecuencias se oigan mejor y otras frecuencias se oigan peor. Y ese filtrado acústico es lo que determina el patrón auditivo que nosotros tenemos. Para entender lo que es el filtrado acústico, yo aquí me he inventado un animal. Este animal, que no existe, a su oído externo le llegaría una onda plana de sonido, que es esta línea azul. ¿Qué es una onda plana de sonido? Pues un sonido que en todas las frecuencias presenta la misma energía, la misma intensidad. Cuando este sonido atraviesa el oído externo y medio, y en función de las dimensiones que tengan, de las dimensiones quiero decir la longitud, el volumen, la sección, la masa de los huesecillos, en función de estas dimensiones, es cuando va a ocurrir el filtrado acústico. Unas frecuencias van a resonar peor con ese oído y se van a atenuar, y otras frecuencias resuenan mejor y se amplifican. Así que este animal inventado oiría muy bien en este rango de frecuencias, que es lo que llamaríamos ancho de banda de mayor sensibilidad acústica. ¿Cómo se puede estudiar el filtrado acústico en especies del pasado? Bueno, pues los ingenieros de telecomunicaciones son gente muy lista y ha hecho un modelo biofísico en el que han introducido todas las variables o todas las estructuras anatómicas que están en el oído y que intervienen en la audición. El modelo funciona y funciona muy bien. Funciona tan bien que la mayor parte de nuestros teléfonos móviles están basados en modelos de este tipo. Y funcionan tan bien que no solo oímos la voz de la persona que está hablándonos por teléfono, sino que además podemos hasta reconocer qué persona es. Bueno, para poder estudiar o poder medir e introducir en este modelo biofísico las diferentes medidas que necesitamos para utilizar el modelo, hay que estudiar estructuras del oído que están en el interior de las cavidades, en el interior del hueso. Para poder hacerlo, tenemos que dar gracias al TAC, que es tomografía axial computarizada. Lo que hace es, bueno, en nuestro caso utilizamos un TAC industrial, no es como un TAC de hospital, más que nada porque utiliza una radiación mucho mayor que el TAC de hospital y nos proporciona imágenes de este tipo. El TAC industrial que tenemos en la Universidad de Burgos, de un hueso temporal, para que os hagáis una idea, hace 300 imágenes, o si queréis llamarlo radiografía, serían 300 radiografías seriadas, una encima de la otra, con una distancia de una a la siguiente de 0,2 milímetros, o sea que están muy juntas. Aquí lo que tenéis sería en las 3 vistas o sea, en los 3 planos. ¿Qué es lo que hacemos con estas imágenes? Bueno, pues la parte más laboriosa de nuestra investigación es rellenar cada una de esas 300 imágenes a mano y decirle al programa de ordenador que utilizamos qué estructura anatómica es cada una de las zonas que hemos puesto en un color diferente. Por ejemplo, en el color rosa fucsia sería el conducto auditivo externo. Esto que veis aquí sería la cavidad timpánica. Y así, bueno, hasta las diferentes estructuras anatómicas que utilizamos. Una vez que hemos rellenado todas las imágenes, como os digo, una a una,
le decimos al ordenador que cada uno de esas estructuras que hemos separado con un color diferente nos las junte y nos haga un modelo en 3 dimensiones. ¿Qué es esto que tenéis aquí? Estos modelos en 3 dimensiones se pueden medir. Por ejemplo, podemos medir la longitud del conducto auditivo externo, el volumen de las diferentes cavidades que queramos o las áreas de entrada, bueno, de salida o de entrada de diferentes áreas. Por ejemplo, aquí esto sería la zona en la que se inserta el tímpano. Así que midiendo estos modelos en 3 dimensiones y utilizando ese modelo biofísico de ingeniería de telecomunicaciones que habéis visto antes, podemos obtener los patrones de audición que habrían tenido las especies del pasado. Vamos a ver qué tipo de información nos da. Aquí os he puesto otra vez los audiogramas que teníamos antes, para compararlos con las curvas de filtrado acústico, o bueno, como se llaman técnicamente, son curvas de transmisión de la potencia sonora, donde lo que medimos realmente es con qué energía llega cada una de las frecuencias al oído interno. Así que donde antes veíamos mínimos, es decir, que necesitábamos muy poca energía para percibir un sonido, en este caso lo que vemos son máximos, son sonidos que llegan con mucha energía al oído interno. Y vamos a comparar las dos curvas. En primer lugar, vemos que el máximo de sensibilidad en ambos casos es en 1 kHz. Y luego, si nos fijamos en los humanos, la línea azul, tienen una sensibilidad aumentada, oyen muy bien, hasta 4 kHz o un poco más, donde empieza a caer esa sensibilidad. En cambio, los chimpancés oyen muy bien hasta 2,5, momento en que empieza a caer esa sensibilidad, presentando en ambos casos la máxima diferencia entre la audición de un chimpancé y de un humano en 4 kHz. Así que la información que nos dan tanto los audiogramas experimentales como las curvas de transmisión de la potencia sonora, podemos decir que es información complementaria, análoga. Es la misma información al final. Así que me voy a quedar solo con estas dos curvas. No lo he dicho antes porque se veían muy pequeñitas, pero la línea sólida en ambos casos sería el promedio de 10 humanos en el caso del azul, o 10 chimpancés, en el caso de los chimpancés, y la línea de puntos, una desviación típica por encima y por debajo, para que se vea el rango de variabilidad que hay en ambas especies, al menos con 10 individuos. ¿Os acordáis que yo antes había pintado en los audiogramas de chimpancés y humanos una línea así intuitiva y he dicho, esto es el ancho de banda, pero creedme que se puede medir? Pues vamos a medirlo. El ancho de banda tiene una definición con algo parecido al 90% de la energía que llega al oído interno, pero para entendernos es como si trazásemos una línea en los 5 decibelios. ¿Por qué 5 decibelios? Porque estamos seguros que por encima de 5 decibelios son frecuencias que realmente tienen una ganancia cuando pasan por el oído externo y medio, una ganancia que además es apreciable en la audición. Así que, el ancho de banda de un chimpancé iría desde este punto hasta este punto, que es este rango. Y en el caso de un humano iría desde aquí hasta aquí, que sería este rango de frecuencias. Vemos, al igual que en los audiogramas, que el ancho de banda de nuestra especie está desplazado hacia frecuencias más altas. Y además está mucho más extendido que en el caso de los chimpancés. ¿Por qué? Pues ya hemos visto que sirve para utilizar un mayor número de sonidos diferentes a la hora de la comunicación intraespecífica. Así que vamos a ver cómo se reconstruyen las capacidades auditivas en los fósiles. Este tipo de investigaciones que yo os estoy contando se diseñaron para estudiar unos fósiles de la Sierra de Atapuerca. En la Sierra de Atapuerca, que no sé si la habéis visitado, pero si no lo habéis hecho, os recomiendo que lo hagáis cuando podáis, hay dos grandes parajes. En primer lugar, estaría la trinchera del ferrocarril, que sería esta zona que se ve por aquí. Esta zona es visitable, o sea que si vais es la parte que se puede ver, y en ella encontramos dos yacimientos muy importantes de la paleoantropología europea, que uno es la Sima del Elefante, donde se encuentra el fósil más antiguo de nuestro género del continente europeo, que tiene en torno a 1,2 millones de años, y un poquito más adelante encontrarían otro yacimiento que es la Grandolina, en el que hay unos fósiles de
de más de 800.000 años de la especie Homo antecessor, muchísimo más conocidos que los fósiles de la sima del elefante. Pero en este caso, y en los que sí que hemos estudiado la audición, es en el caso de los fósiles de la sima de los huesos, datados en 430.000 años y que pertenecen al linaje neandertal. La sima de los huesos es un yacimiento que está actualmente a más de 1 kilómetro de la boca actual de la cueva, y que una vez llegamos allí tenemos que descender por un pozo vertical, por una sima de 14 metros de profundidad. Como veis aquí a nuestra compañera Ana Gracia, que es profesora de la Universidad de Alcalá. Cuando llegamos abajo, lo que encontramos es una pequeña sala. Cuando digo pequeña es que, como veis aquí, hay 4 personas excavando, 5, perdón, trabajando y no cabe nadie más. Llevan excavando en este yacimiento desde el año 1984 y para que os hagáis una idea cómo ha pasado el tiempo y que no es mentira que han estado allí excavando, este señor que tenéis al fondo es Juan Luis Arzuaga, profesor también de la Universidad Complutense de Madrid, que si lo habéis visto últimamente, pues da una idea de cuánto tiempo llevan allí. Es un yacimiento maravilloso en el que se han encontrado, hasta la fecha hay más de 7.000 fósiles recuperados de todas las partes del cuerpo. Aquí lo que veis, o la foto más famosa que tienen, se ven 2 cráneos humanos. Uno lo tendréis aquí y otro aquí. Este sería el cráneo número 5, apodado Miguelón, que creo que todo el mundo lo conoce, y este de aquí sería el cráneo número 4, o Agamenón. Se calcula que en la cima de los huesos hay los restos de al menos 29 individuos y tendríamos representados ambos sexos. Tiene muy buen gusto porque más o menos mitad y mitad son chicos y mitad chicas, y están representados desde preadolescentes hasta ancianos. Como la conservación de los fósiles en la sima es excepcional, hemos podido reconstruir las cavidades del oído en 9 individuos de la sima de los huesos, para estudiar cómo sería el patrón auditivo de estos individuos. Y las líneas moradas que yo os presento aquí son otra vez la media, la desviación típica de estos 9 individuos de la sima de los huesos. Como veis, tienen un máximo en 1 kilohercio, lo cual no era de extrañar porque son también primates. Y luego vemos que la sensibilidad acústica que tienen está aumentada en frecuencias superiores que en el caso de los chimpancés y empezaría a caer en torno a 3 kilohercios y medio. Si os paráis a pensarlo un poquito, aunque no os voy a dejar mucho tiempo, presentarían un patrón auditivo intermedio entre los chimpancés y nosotros. Pero si miramos el ancho de banda, que es lo que yo he dicho que es realmente importante o lo que más nos interesa, el caso de, los chimpancés y los humanos ya los hemos visto, pero en el caso del ancho de banda de la sima de los huesos, este sería el rango de frecuencias a los que tendrían muy buena sensibilidad acústica. En primer lugar, vemos que al igual que en nuestra especie, su ancho de banda se ha desplazado hacia frecuencias más elevadas. Y además, este ancho de banda está más extendido que en el caso de los chimpancés, lo que les habría permitido utilizar más sonidos diferentes de lo que hace un chimpancé. Cierto es que no llegan a tener un patrón auditivo como el nuestro, pero ya es bastante más humano o más cercano a nosotros que lo que eran los chimpancés. Además, también hemos estudiado la audición en diferentes especies de australopitecos, de yacimientos de Sudáfrica de entre 2 y 3 millones de años. ¿Por qué queríamos hacer esto? Bueno, pues por el registro arqueológico que hay hasta la fecha, en el caso de los australopitecos nadie opina que pudiesen hablar, porque su comportamiento es muy parecido, o la evidencia de comportamiento que tenemos de estas especies es muy similar al del caso de los chimpancés. Cierto es que podrían andar erguidos como lo hacemos nosotros, pero no tendrían, por ejemplo, todavía ningún tipo de industria lítica que utilizar. Así que queríamos comprobar si su patrón auditivo también era más parecido al de los chimpancés o más parecido al nuestro, puesto que están en nuestro linaje. Así que hicimos lo mismo, reconstruir las cavidades del oído de estas especies y ver cómo sería su patrón auditivo.
Aquí me voy a quedar solo con los anchos de banda. Tenéis las 3 especies que hemos visto hasta ahora, chimpancés, humanos y la cima de los huesos. Y este sería el ancho de banda de los australopithecines. Si os fijáis, tienen el ancho de banda ya desplazado hacia frecuencias más altas, al igual que ocurre en nuestra especie. Como antes no se veía muy bien, bueno, no se veía de ninguna manera, la gráfica en la que teníamos el ruido ambiental del bosque, también salía el ruido ambiental de la sabana. Si os acordáis, yo os he explicado que el ruido ambiental en el bosque es muy alto en frecuencias bajas y disminuye hasta 1 kHz, donde 1 kHz es su mínimo de ruido ambiental, para después volver a aumentar ese ruido ambiental. En el caso de la sabana, hasta 1 kHz, en frecuencias por debajo de 1 kHz, el ruido ambiental es similar al bosque, pero de 1 kHz en adelante, el ruido ambiental es siempre muy bajo. Así que podría ser que este desplazamiento hacia frecuencias un poco más altas esté relacionado con ese origen de sabana que tenemos. Al vivir ya en la sabana, pues probablemente para su comunicación sería más útil desplazar ese ancho de banda, ese rango de frecuencias a las que oíamos bien. Y en estas gráficas, pues al verlas os podéis preguntar, bueno, pero el ancho de banda de un australopiteco ¿es mayor que un chimpancé o simplemente es un efecto óptico? ¿Y cuánto de mayor es cada uno de ellos? Bueno, en el caso de los humanos modernos, nuestra especie tiene un 32% más que el ancho de banda de un chimpancé. No sé si un 32% os parece mucho o poco, pero pensad en la comunicación oral que tienen los chimpancés y en el tipo de comunicación oral que tenemos nosotros. Y si no os parece muy claro, pensad que el mes que viene os van a subir el sueldo un 32%, y creo que así os daréis cuenta de que un 32% es mucho. En el caso de la cima de los huesos, que yo he dicho que tenían un patrón intermedio entre un chimpancé y un humano, si miramos cuánto ha aumentado con respecto a un chimpancé, vemos que es un 14% mayor. Así que se cumple lo que es intermedio. Perdón. Y en el caso de los australopitecos, ¿cuánto ha aumentado? Bueno, pues realmente no ha aumentado casi, solo es un 2% mayor el ancho de banda de un australopiteco con respecto a un chimpancé. Pero cuando hacemos la estadística nos dice que las diferencias entre los chimpancés y los australopitecos no son significativas. Así que básicamente el patrón auditivo que habría tenido un australopiteco de hace 3 millones de años sería similar al patrón auditivo que tienen los chimpancés actuales, que como os he dicho al principio, cuadra muy bien con todo lo que sabemos hasta la fecha de los australopitecos. No tendrían una complejidad social ni un comportamiento más complejo de lo que tienen los chimpancés actuales. En cambio, la cima de los huesos, que no lo he dicho antes, pero os lo digo ahora, aparte de que hayamos encontrado tantos individuos, es que ya tienen un comportamiento más complejo. Sí tienen industria lítica, además modo 2, que es ya bastante complicado de producir. Cuidaban de sus enfermos, parece que acumulaban a sus muertos intencionadamente y además, aunque no en la cima de los huesos, pero sí en uno de los yacimientos de la trinchera del ferrocarril, en la Gran Dolina, se ha podido comprobar que hacían caza comunal de bisontes, lo cual indica que tenían un comportamiento más complejo que los australopitecos y seguramente necesitaban unas capacidades comunicativas mayores que las que necesita un chimpancé actual. La última de las investigaciones que hemos hecho y con las que me presentó Cristina al principio de la charla tiene que ver con la audición de los neandertales. Los neandertales, estos que tenéis aquí a la izquierda, son morfológicamente diferentes a los humanos modernos. Es una especie que vivió básicamente en Europa, pero también en algunas zonas de Asia, entre hace 200.000 años y hace 40.000 años, momento en el que se extinguió. Fueron descubiertas hace más de siglo y medio por primera vez y desde entonces hasta no hace muchos años, porque este cuadro que tenéis aquí es de 1987, se representaban como superchimpancés, unos humanos muy simiescos. ¿Manera de hacer que un humano sea muy simiesco? Bueno, pues le pongo mucho pelo por el cuerpo, como veis aquí, le doblo las rodillas y le pongo un poquito encorvado.
¿Qué es lo que pasaba con los neandertales? Bueno, pues cuando se encontraron era una época en que éramos muy y se pensaba que no podría haber existido nunca nadie tan inteligente como nosotros, a pesar de que los fósiles de neandertales que se habían encontrado tenían todos unas capacidades craneales muy elevadas. En muchos casos tienen cerebros habrían tenido cerebros más grandes que los nuestros. Se sabía también que la industria lítica que utilizaban era muy compleja, pero aún así se les representaba de esta manera. Pero gracias al avance de la ciencia y de la arqueología en particular, a día de hoy la visión que tenemos sobre los neandertales ha cambiado bastante. Por ejemplo, se ha podido secuenciar ADN neandertal. Ya a día de hoy, y para lo que nos interesa sobre el origen del lenguaje, sabemos que los neandertales tenían la variante humana del gen FOXP2 en sus genes. Esa variante en nuestra especie está relacionada con la capacidad de hablar, y ellos ya la presentaban. Pero es que además sabemos que su comportamiento era mucho más complejo de lo que pensábamos. Por ejemplo, en diferentes yacimientos de neandertales se han encontrado garras de águilas o picargos que tienen marcas hechas intencionadamente, como veis lo que marcan aquí las flechas, que lo que los arqueólogos interpretan es que están hechas para engarzarlas de alguna manera, como si fuesen un collar o algo parecido, posiblemente para adorno personal, porque no tiene otra explicación. También se han encontrado en yacimientos que utilizaban pigmentos, como tenéis en estas conchas de aquí, que podría ser para adornarse, como usamos los humanos modernos los pigmentos. Por ejemplo, en Francia, esta es la cueva de Bruniquel, han encontrado en una zona profunda de la cueva, a más de 300 metros, círculos hechos intencionadamente con estalactitas y estalagmitas, donde en algunos sitios habían quemado cosas, habían hecho como fuego. Esto representa un comportamiento simbólico o es como lo interpretan los investigadores, bastante complejo. Además, este yacimiento no es de los neandertales más modernos, los más cercanos a la extinción, sino que tiene más de 180.000 años. Y hace 3 años, en 3 cuevas españolas se encontraron arte rupestre, este tipo de grabados hechos con pigmentos, que las cronologías o las dataciones que tienen son de 60.000 años. En esa época y en esta zona no vivían todavía los humanos modernos, así que por cronología solo se pueden atribuir actualmente a los neandertales. Así que en este contexto en el que todas las pruebas arqueológicas nos mostraban una humanidad, los neandertales, con un comportamiento muy complejo, que se puede interpretar en muchos casos como simbólico, incluso nos faltaba una prueba paleontológica que los fósiles nos diesen para poder decir si esta especie pudo hablar o no pudo hablar, o pudo tener una comunicación oral compleja como la nuestra o no. Para ello hicimos las reconstrucciones de 5 individuos neandertales de diferentes yacimientos, los hay de Israel, de Croacia y de Francia, para intentar abarcar la mayor variabilidad geográfica de la especie y también de diferentes cronologías, siendo los más antiguos de 130.000 años y los más modernos de 45.000 años. Igual que para la variabilidad geográfica, también quisimos ver si durante todo el periodo en el que vivieron los neandertales su patrón auditivo podría haber cambiado o si siempre toda la especie tuvo el mismo patrón auditivo. Son las curvas naranjas que tenéis aquí. Si os fijáis, otra vez la línea sólida sería el promedio y las de puntos serían unas de desviación típica por encima y por debajo. En todas las frecuencias que se estudian, siempre el rango o el patrón auditivo de los neandertales entra dentro del rango de variabilidad de los humanos. Es decir, que en ninguna de las frecuencias que hemos estudiado vemos que los neandertales difieran de los humanos modernos. Si miramos el ancho de banda que tienen los neandertales, otra vez os he puesto el ancho de banda de los humanos y el ancho de banda de la cima de los huesos, vemos que el ancho de banda de los neandertales es igual que el ancho de banda de los humanos.
Así que en el caso de los neandertales podrían haber utilizado el mismo rango de sonidos que utilizamos nosotros actualmente para la comunicación oral. Podrían haber ampliado ese rango de sonidos que utilizaban con respecto a los de la cima de los huesos. Esto es interesante que los humanos modernos y los neandertales presentemos el mismo patrón auditivo, porque como los humanos de la cima de los huesos son preneandertales y todavía no presentan este patrón auditivo moderno, de humano moderno, quiere decir que humanos y neandertales adquirimos las capacidades auditivas iguales o similares en dos linajes diferentes. Así que esa visión que teníamos de los neandertales como humanos simiescos, probablemente a día de hoy habría que representarlos como se ven aquí. Son humanos plenamente, con sus características propias de neandertales que tienen, por ejemplo, la frente huidiza, no como nosotros que la tenemos verticalizada, pero, y siempre viviendo cerca de cuevas, como sabemos que hacían, pero si os fijáis, están hablando, están haciendo sus actividades de neandertales, pero hay una persona, encima una mujer, que está explicándole al resto del grupo qué es lo que han hecho. No sé de qué hablarían los neandertales, evidentemente, pero podría ser de caza, de dónde he encontrado comida o de otro abrigo más interesante que esté en el que estamos aquí. Sabemos a día de hoy también que los neandertales y los humanos modernos nos encontramos, convivimos e incluso hibridamos, porque la mayor parte de las poblaciones humanas tienen entre el 2 y un 4% de genes neandertales. A mí me gusta pensar, y por la evidencia que tenemos, que cuando los neandertales y los humanos se encontraron, aunque probablemente no se entenderían, sí que reconocían los unos en los otros que lo que hablaban era un lenguaje humano como el que ellos usaban. Y a mí personalmente, me gustaría pensar que en esos encuentros en el que llegaron a tener un contacto muy estrecho, se llegaron a inventar un lenguaje común para poder comunicarse entre ellos. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Ha sido interesantísimo. Además, tienes la capacidad, se nota que eres profe, tienes la capacidad de explicar de forma muy sencilla cosas que son realmente complejas, conceptos que son muy complejos de entender. Así que, bueno, enhorabuena por esa parte. Y a ver, sabéis, no os lo he dicho antes, pero como habéis podido ver en la ventana que se llama chatear, podéis hacer preguntas ahí, y como en la plataforma que utilizábamos el año pasado, también podéis votar por preguntas que hacen otros miembros de la audiencia, entonces yo iré leyéndolas por orden de votos. Tenemos ya alguna. A ver. Tenemos una de Jesús Pérez Gil, que es nuestro decano, te lo presento ya, aunque sea solo virtualmente. Jesús te pregunta, ¿qué sería primero, la capacidad auditiva o el lenguaje? ¿Una coevolución? ¿Determinar que la capacidad auditiva existe quiere decir que el lenguaje era elaborado? A ver. Pues en cuanto a lo primero, sería primero la capacidad auditiva o el lenguaje, yo creo que deberían ir de la mano. Y lo que vemos en el registro fósil, o lo que parece apuntar todo, es que más bien vas aumentando tu capacidad, o sea, tu complejidad social, con lo que necesitas unas mayores capacidades comunicativas, digamos, y todo va acompañado. Creo que saber si el lenguaje fue primero o la capacidad auditiva no va a ser muy fácil ahora mismo, pero probablemente sí que primero la capacidad auditiva y luego el lenguaje. Esto se me ocurre así de primeras porque si lo que vemos por ejemplo, estudiando macacos o chimpancés que anatómicamente ya estarían capacitados para poder producir el mismo rango de sonidos que nosotros, aunque no lo hagan, probablemente tuvimos antes esa capacidad auditiva, aunque no la usásemos, y luego sí, se me ocurre. Pero esto es como una idea que así, que me ha pillado un poco por sorpresa la pregunta. Y luego,
determinar que la capacidad auditiva existe, me imagino que se está refiriendo a los neandertales. Capacidad auditiva tenemos todos, los chimpancés también. O sea, lo que hemos visto en los neandertales es que tienen unas capacidades auditivas, o si me permites, un ancho de banda que les permite una comunicación oral muy compleja como es la nuestra. Probablemente si tú tienes la capacidad para oír un rango de sonidos muy complejos, y en el caso de los neandertales que tendrían un comportamiento complejo también, porque yo he mencionado 4 cosas así rápidas, pero también sabemos que cuidaban de los enfermos, sabemos que enterraban a sus muertos, no como en la cima de los huesos, que los depositaban intencionalmente. No, los neandertales enterraban a sus muertos, les hacían un agujerito en el suelo para colocarlos. Tienen unas herramientas líticas muy, muy complejas, pues seguramente necesitarían un lenguaje complejo para poder comunicarse entre ellos. Muy bien. Bueno, tenemos otra pregunta de Sergio Crespo. Dice, la tienes en el chat de preguntas, no ha pasado todavía a chatear, no sé si la estás viendo. ¿Puede que la capacidad auditiva de los humanos venga heredada de la hibridación con neandertales o una coadaptación al entorno? Vale, esta sí se la puedo contestar bien. No creemos que sea por hibridación de los neandertales. Cuando yo he explicado que habíamos cogido los neandertales desde 130.000 años hasta 45.000, también tenía otro propósito. Los fósiles de Croacia, del yacimiento de Krapina, que son los más antiguos que hemos estudiado, esos de 130.000 años, son previos al momento que se calcula para la hibridación de los neandertales con los humanos modernos, que estaría en torno a 60.000 años. Como los fósiles de Krapina ya tienen capacidades auditivas como el resto de fósiles de los neandertales, en el caso de los neandertales seguro que no es por hibridación. En el caso de los humanos no lo sabemos. O sea que lo que deberíamos de hacer antes de poder decir que es una adaptación al medio, o más que al medio, en su caso no sería al medio, o en nuestro caso no es al medio, es a una comunicación oral compleja. Deberíamos de estudiar fósiles de nuestra especie que fuesen anteriores al momento de hibridación. Es decir, fósiles humanos, pues a lo mejor de 200.000 años, de 150.000 años. Si los fósiles de humanos, de Homo sapiens, de esas cronologías tienen las mismas capacidades auditivas que nosotros, quiere decir que los neandertales las adquirieron por un lado y nosotros por otro. O sea, que sería una convergencia adaptativa a un sistema de comunicación. Acaba de entrar otra pregunta de Hilario, está en la parte del chat. ¿Esta capacidad auditiva y de comunicación más compleja representa una relación directa con su interés o capacidad de supervivencia? No entiendo muy bien esta parte, no sé si tú lo entiendes. ¿En visión de agrupación de neandertales? A ver, espera. Igual es en función de agrupación de neandertales. Yo no la entiendo muy bien, pero si tú la entiendes, adelante. O si la puedes reformular. Yo creo que se está intentando, que quiere preguntar, a ver. O te pedimos, Hilario, que la reformules, por favor, y mientras, para no dejarte en blanco, supervivencia en función de agrupación, exactamente. Había un error en la redacción. O sea, lo que me preguntas es si esta comunicación más compleja aumentaría la supervivencia de la especie. Entiendo. Sí, entiendo que preguntas si se puede ser el objetivo de desarrollar esa comunicación más compleja. Bueno, hombre, sí que parece que cuanto más complejos o grupos más grandes hagamos de humanos, te permite sobrevivir mejor en un ambiente, bueno, en un ambiente donde haya recursos para todos, claro, porque aumentas la variabilidad genética, te permite muchas más cosas y poder hablar entre ellos sería un beneficio. En cualquier caso, si son muy complejos en su comportamiento, necesitan hablar. Bueno, hablar. No ser chimpancés para comunicarse. Si les permitiría hacer en grupos muy grandes para sobrevivir,
los chimpancés pueden llegar a formar grupos grandes, de hasta 80 individuos en algunos casos, que nos pueden parecer pequeños, pero no lo son para ser un primate. Es verdad que nuestra especie, como ya somos muy exagerados en el número de individuos por grupo y todo eso, pues parece que necesitamos hablar más. Sí que hay muchas hipótesis que el lenguaje es para poder hacer grupos más grandes, cohesionados entre nosotros, porque si te fijas en el comportamiento que hacen, por ejemplo, los chimpancés, que serían los que tienen más vocalizaciones dentro de los primates y tienen más comportamiento social, utilizan muchísimas horas del día en hacer lo que se llama grooming, en acicalarse y todas esas cosas para mantener cohesionado el grupo. En nuestra especie, como montamos estos grupos tan grandes, el tiempo que necesitaríamos invertir en grooming para mantener grupos de miles de personas cohesionadas podría ser inviable. Entonces, hay unas cuantas hipótesis, teorías que apuntan que el desarrollar este lenguaje tan complejo es una manera de hacer grooming, porque si tú te fijas, la mayor parte del día que tú estás hablando con alguien, no estás mandando información útil, sino que estás haciendo una especie de grooming. O sea, desde que tú llegas por la mañana, hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? ¿Qué tal? Cosas que a ti realmente no te interesan. Bueno, no te interesan, no es información vital para tu supervivencia, sino que te ayuda a mantener cohesionado un grupo. Entonces, puede que los neandertales utilizasen esas capacidades de comunicación más complejas para también tener cohesionado el grupo y les permitiese sobrevivir más. Podría ser, no se me había ocurrido. Muy bien, tenemos un par de preguntas más. Jesús te vuelve a formular una. ¿Habéis medido, tenéis intención de hacerlo, la capacidad auditiva de los denisovanos? Yo por intención tendría intención de medirla. El problema es que de denisovanos no hay casi fósiles. Hasta la fecha es todo genético porque tienen un diente, una falange y cosas así. Desde luego que temporales no tienen. Si no tienen huesos temporales, no se puede medir todavía. Pero sería interesante hacerlos. Más preguntas tenemos. Bueno, hay muchas enhorabuenas también, que no te digo, pero creo que las estás viendo tú. Arlem David te pregunta si el lenguaje ha evolucionado a través del tiempo y seguirá evolucionando o simplemente cada época tendrá su propio lenguaje. Creo que esa pregunta, más que para mí, sería para un lingüista. O sea, las lenguas evolucionan, eso creo que lo sabemos todos, y van cambiando. Si lo que me está preguntando o lo que más o menos he querido preguntar es qué tipo de lengua, idioma, habla tendrían los neandertales o los primeros humanos cuando se encontraron, eso nunca lo sabremos. Eso nos haría falta la máquina del tiempo y por desgracia no existe. Pero lo que seguro es que sería algo así como yo cuando oigo a una persona, no sé, china hablar, yo no entiendo nada de lo que dice, pero sí reconozco que esa persona tiene un lenguaje como el mío, un lenguaje humano. O sea, utiliza al final el mismo rango de sonidos que yo además oigo muy bien. O sea, sé que es un humano hablando en un lenguaje humano. Y probablemente es lo que les pasaría. ¿Qué palabras usarían? Es lo que no podemos saber. Y más preguntas. Sergio te dice, has mostrado correlación entre tamaño de una especie y su capacidad de detectar un tipo de frecuencia. ¿Se ha correlacionado esa capacidad de frecuencia o su ancho de banda para correlacionarlo con el posible lenguaje de otros animales? ¿Qué sabéis del lenguaje en otros animales relacionado con estos parámetros que medís? Bueno, yo hasta la fecha no me he metido a mirar cómo es la audición en otros animales más que en los que a mí me interesaban. Yo mi tesis la hice sobre audición de gorilas, bueno, también metí fósiles, pero quería ver cómo oían los gorilas. A partir de ahora, pues la idea es ir ampliando o utilizando esta metodología para ver cómo han podido evolucionar las capacidades auditivas de otras especies. Aunque parezca mentira, hay de muchísimas especies que no se sabe cómo oyen, por ejemplo los gorilas, no sabemos cómo oyen los gorilas, pero sí se puede reconstruir con la metodología que yo os he explicado. Entonces, los otros animales yo no diría que tienen lenguaje. Para mí el lenguaje es esta capacidad de comunicarnos de una manera súper complicada que tenemos los humanos. Utilizamos muchísimos sonidos
una combinación infinita, si me permites, de los sonidos para formar palabras más cortas, más largas, frases muy grandes. Eso es un lenguaje. El resto de animales se comunican oralmente, eso seguro. Lo que pasa es que yo no lo llamaría como un lenguaje. Y en cuanto al tamaño corporal, ¿no?, que me preguntaba, no se puede relacionar el lenguaje como tal o la capacidad de comunicarse de una especie en función de su tamaño corporal. Porque, por ejemplo, los chimpancés que tienen un tamaño medio tienen una comunicación dentro de los primates súper compleja. Los gorilas que tienen un tamaño enorme tienen una comunicación oral bastante más simple. Eso no creo que sea por tamaño corporal, porque luego por el medio tienes monos más pequeños que no tienen una comunicación más compleja que los chimpancés. Puede ser igual o incluso más baja. Entonces yo creo que ahí, dentro de los primates, que es los que me he mirado un poco más porque a mí me interesaban más, no hay una relación entre tamaño de especie, sí entre el tamaño del grupo, cómo de grande es el grupo, con el tipo de comunicación que tiene. Muy bien. Yo quería hacerte otra pregunta. Es una duda que siempre me surge cuando os escucho hablar a investigadores que trabajáis con muestras que son muy, muy escasas. Muy, muy escasas. Cuando vuestras Ns son muy pequeñas y cuando tenéis que hacer estadística. Y es de hecho la primera vez que en una charla de este tipo yo he visto gráficas con estadística y con desviaciones y me ha llamado mucho la atención. Entonces, claro, mi pregunta es cómo de sólidos son vuestros resultados cuando hacéis comparaciones como las que tú has hecho, capacidad auditiva entre distintos linajes, cuando tu N en el mejor de los casos es de 5, por ejemplo, has mostrado una N, tenéis en la cima de los huesos tenéis una N mucho más grande, pero tenéis en algunos grupos experimentales tenéis una N de 5 con una variación geográfica enorme, con una variación en tiempo enorme, lo que por otro lado se puede interpretar como dispersión. Entonces es una pregunta que te hago a ti porque es la que está dando la charla hoy, pero que en general me surge cuando hablo con investigadores como tú. Bueno, como es paleontología, tener 5, tú mismo lo has dicho, ya es un N impresionante. Como tenemos el caso de la sima, que lo que hemos visto en la sima, que se supone que es un grupo familiar, más o menos, y no hay mucha dispersión de los datos, o sea, todos tienen el mismo patrón auditivo al final, como cuando ocurre cuando coges 10 humanos modernos o 10 chimpancés. Y el caso de los neandertales es que es toda la muestra que hemos podido conseguir para poder hacer eso. Yo, si tuviese solo un individuo y me sale como un humano, yo misma no me fiaría demasiado, porque claro, un individuo a lo mejor me he cogido al rarito de la especie y me he encontrado uno que por lo que sea tiene unas capacidades auditivas como nosotros, que a lo mejor bien para él o no. Por eso intentamos coger la mayor variabilidad geográfica, porque si tengo un fósil aislado, me da igual que sea de Israel, de Francia o de Croacia, solo uno, no sé, pero cuando ya empiezas a combinar de sitios dispersos y además de cronologías tan diferentes y todos te salen con el mismo patrón, ya pensar que es que tienes al raro, jolín, pues me he cogido a 2 raros de 130.000 años de un yacimiento, a uno raro de... Ya, hombre, son un poco más sólidos que si tuvieses uno solo. Por eso tardamos un poco más, bueno, un poco más. Yo pensaba que íbamos a tardar mucho más en hacer el estudio de los neandertales, porque conseguir la muestra era muy complicado, pero bueno, como hace año y medio nos confinaron a todos, pues digamos que me aburría un poco en casa y lo aceleré. Pero que la idea era eso, conseguir el mayor número de diferentes sitios y de diferentes cronologías. Si cada uno hubiese salido con un patrón diferente, no sé, qué hubiésemos dicho, pues hubiese sido una interpretación muy, muy diferente. Pero como han salido todos iguales, pues yo creo que debe ser algo que tienen en su propia especie, o sea, que es característico suyo. Es un desafío, desde luego, trabajar con ese tipo de muestras. Pero vamos, que yo opino como tú, yo he hecho algún artículo que solo tenía un individuo, yo misma sé que he podido tener la suerte de encontrarme a uno que sea especial. Bueno, pero es lo que hay. Muy bien. Y si te parece, vamos a cerrar con otra pregunta de Sergio,
Dice, ¿hay diferencias en los picos de frecuencia que se detectan según la lengua que se emplea? Por ejemplo, inglés frente a español, si existe algún estudio y lo conoces. A ver, el rango total, o sea, las frecuencias que utilizamos todos, da igual el idioma del mundo que cojas, siempre está entre 1 kHz y 5, más o menos. Hay idiomas como el inglés que utilizan muchos más sonidos que nosotros, pero cuando los representas en las frecuencias son sonidos que están muchísimo más cerca unos de otros. Y en nuestro caso podríamos decir que en frecuencia en la que emitimos están más separados, se pueden diferenciar mejor, si me permites. O a mí es lo que me pasa cuando me habla un inglés nativo, que como tienen vocales tan parecidas unas a otras, acabas diciendo tú unas barbaridades sin querer, pero no es que en función del idioma que hables haya picos de sensibilidad a unas frecuencias o a otras. No, tenemos todos el mismo rango auditivo, da igual. Lo que pasa es que cuando te crías con una lengua u otra, tu oído, digamos que se acostumbra a oír unos sonidos mejor que otros. Muy bien. Bueno, pues no tenemos más preguntas, ya te hemos robado bastante tiempo. Dame un segundo solamente antes de despedirte para darles las gracias a nuestros compañeros de la Fundación, por un lado, no les veis, pero están ahí detrás, controlando que vaya todo bien técnicamente y creo que ha ido todo perfecto, así que muchas gracias de nuevo. Y gracias también a nuestros compañeros del Colegio Oficial de Biólogos de la Comunidad de Madrid, que como os decía antes se han incorporado a esta aventura y estamos muy, muy contentos y muy agradecidos por ello. Y ahora sí, a ti, muchísimas gracias. Déjame que salude también, que la he visto, a Elena Santos, que está en la audiencia, tu compañera, que nos dio una charla también justo antes de acabar el curso, así que saludos a Elena también y gracias, muchas gracias Mercedes por la charla, ha sido magnífica. Espero que hayas podido ver los comentarios en el chat porque todo el mundo insistía en eso que te he dicho al principio, se nota que eres docente y de las buenas, nos has dado una clase de algo que es muy complicado y lo has hecho de forma muy, muy sencilla, brillante, así que muchas gracias, enhorabuena por el trabajo y gracias de nuevo por estar con nosotros. Pues muchas gracias a vosotros por asistir y por oírme. Muy bien, un abrazo.